nos metemos de lleno en uno de los capítulos más directos y la verdad más desafiantes de la Biblia, Mateo 7. Su mensaje principal nos lanza una pregunta que sigue resonando hoy en día. ¿Cómo se construye una vida que de verdad aguante, que perdure ante cualquier tormenta? Vamos a descubrir las claves. El capítulo arranca fuerte, con esta frase, que es una de las más conocidas y probablemente de las que más se han usado a conveniencia. La hemos oído por todas partes, muchas veces como un escudo para evitar cualquier tipo de crítica. Y aquí es donde está la miga, ¿no? ¿De verdad se nos está pidiendo que vayamos por la vida con una venda en los ojos sin ningún tipo de criterio? ¿O, como podemos sospechar, hay algo mucho más profundo y retador en esta enseñanza? Pues no, para nada. Lo que se aborda de inmediato no es una prohibición del discernimiento, sino una advertencia clarísima contra el juicio hipócrita. Ese que se hace desde una supuesta superioridad moral para condenar. Y la diferencia, creedme, lo es todo. Para que quede clarísimo, nos reglada esta imagen que es casi de comedia, pero increíblemente potente. Lo fascinante aquí es lo visual de la exageración. Imaginemos la escena. Alguien con una viga de madera enorme saliéndole del ojo, intentando con toda su torpeza quitarle una mota de polvo del ojo a otra persona. Es ridículo. Y precisamente por eso el argumento es genial. Así que el punto crucial es este. Es una llamada a una autoconciencia radical. Antes de ofrecer cualquier tipo de crítica, por muy constructiva que queramos que sea, la primera parada, sí o sí, es el espejo. El foco se gira primero hacia adentro. Vale, y de aquí saltamos a lo que se considera el núcleo ético de todo el capítulo. Y ojo, porque no es una regla pasiva para evitar problemas, no, es un mandato activo que nos obliga a movernos. Aquí la tenemos, pero la clave, lo más potente, es esa frase final, porque esto resume la ley y los profetas. Este es un momento de clic mental. Se presenta como la síntesis definitiva de todo el código moral y religioso anterior, todo destilado en una sola práctica de empatía activa. Y este punto es fundamental. La regla no es simplemente la versión pasiva de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Eso es, evitar el mal, lo mínimo. Esto va mucho más allá. Es una llamada a la acción, a buscar deliberadamente y hacer el bien, a tomar la iniciativa. A partir de aquí, el tono cambia. El capítulo nos planta delante una serie de elecciones muy claras, sin puntos intermedios, usando metáforas sobre decisiones que definen por completo una vida. Esta es la primera elección fundamental. Y lo interesante es que el camino correcto no es el más transitado ni el más cómodo. La enseñanza que hay detrás es que vivir con integridad a menudo significa ir a contracorriente, elegir la opción que la mayoría ignora. Y aquí se nos da la herramienta para ese discernimiento del que hablábamos al principio. Un principio súper práctico para evaluar no solo a las personas, sino también las ideas y las enseñanzas que nos vamos encontrando. Esta analogía es brillante, porque conecta directamente con la anterior. La verdadera naturaleza de una persona o de una doctrina no se ve en su apariencia o en sus discursos, sino en sus resultados, en sus frutos. El carácter y las acciones, al final, no mienten. Y aquí la aplicación se vuelve muy, muy concreta. La advertencia va sobre líderes o maestros que pueden ser muy carismáticos, muy atractivos por fuera, pero cuyo impacto real es dañino. La prueba del fruto se convierte así en una herramienta de protección para la comunidad. Y así llegamos a la parábola final, la traca final de todo el Sermón del Monte. Todo lo que se ha dicho hasta ahora se resume en esta prueba definitiva, en una imagen que es imposible de olvidar. A ver, vamos a desgranar esto paso a paso. Los dos constructores oyen el mismo mensaje, la información es la misma para ambos. La diferencia crucial, el punto donde todo cambia, está en el segundo paso, la elección del cimiento. Uno pone las palabras en práctica, el otro no. Y cuando llega la tormenta, y la tormenta siempre llega, el resultado no es una pequeña grieta, no, es la ruina total para quien construyó sobre algo inestable. Este es el corazón de la parábola. Como se menciona justo antes, no basta con decir Señor, Señor. La verdadera medida es la acción coherente. Una fe que no se traduce en obras es, sencillamente, una casa construida sobre arena esperando a que llegue el viento y se la lleve. Y, para terminar, es clave entender la reacción de la gente que escuchó este sermón por primera vez. No fue solo un discurso inspirador, fue algo que literalmente les rompió los esquemas. Esta comparación lo explica todo. El público de la época estaba acostumbrado a maestros que basaban cada argumento en citas de rabinos anteriores. Era una autoridad de segunda mano, por así decirlo. Pero Jesús hablaba de forma directa, como si él mismo fuera la fuente de esa autoridad. Imaginemos el impacto de escuchar a alguien enseñar así. Fue absolutamente revolucionario.
Y así el capítulo termina, pero deja esta pregunta resonando en el aire. No es una cuestión teórica, sino la pregunta más práctica y personal de todas. Al final, todo se reduce a esto. Cuando llega la tormenta, ¿cuáles son los cimientos sobre los que se ha construido una vida?